¿Has notado que hay personas que aman profundamente a su pareja pero no la desean y otras que sienten una atracción ardiente pero no logran enamorarse? Freud observó este patrón en muchos de sus pacientes y pensó que podría ser un conflicto que se origina en la adolescencia. Muy buenas, soy Sara y esto es Diván Místico. Hoy cerramos la trilogía más polémica de Freud, 3 ensayos para una teoría sexual con la metamorfosis de la pubertad. Vamos a hacer un rápido resumen de los anteriores ensayos. En el primero, Freud cuestionó lo que se consideraba sexualidad normal. En el segundo, explicó que desde bebés somos seres eróticos que no tienen límites. Si no los has visto, te los voy a dejar por aquí porque no te van a dejar indiferente. Y ahora, en el tercer ensayo, nos va a explicar cómo toda esa energía caótica de la infancia se reorganiza en la adolescencia y marca las coordenadas de cómo funcionaremos como adultos. Pero cuidado, en la adolescencia no entramos al mundo adulto directamente, jugamos a ser adultos. Probamos, imitamos, exageramos y en ese experimento personal que cada uno hace se activan las fuerzas que nos acompañarán toda la vida. Aviso importante, para las personas que no están familiarizadas con el concepto de sexualidad para el psicoanálisis, cuando hablamos de sexualidad no nos referimos solo a lo genital, sino a esa corriente erótica vital que descubrimos de bebés y que es nuestro motor de vida, es lo que nos permite explorar el mundo. En la pubertad esa energía se reorganiza hacia objetivos más específicos, que esto es lo que vamos a ver ahora. Empezamos. Siguiendo la teoría de Freud, en la infancia la energía erótica la tenemos dispersa. Cada zona erógena funciona por separado. La boca, el ano, los genitales, cada una de estas zonas son independientes, no hay un fin claro. El bebé solo repite y repite hasta que se agota. Por ejemplo, cuando el bebé acaba de comer, quiere más. Se lleva cualquier cosa a la boca hasta que se cansa. Luego pasamos por un periodo de latencia, donde los impulsos eróticos se reprimen para poder convivir en sociedad. Aparecen los diques psíquicos, el pudor, el asco, la moral, ya que tenemos que comportarnos, empezar a ir al colegio, aprender a relacionarnos con otros niños, adaptarnos a otros adultos que no sean la familia o los más cercanos del entorno. Y llegamos a la pubertad, la gran revolución de la mente y el cuerpo. Según cuenta Freud, en esta etapa ocurre una metamorfosis. Todas esas zonas erógenas que estaban dispersas en la infancia se coordinan y los genitales pasan a ser el centro organizador. Sin eliminar el placer de las otras zonas. Es decir, nuestro cuerpo madura preparándonos para una sexualidad más amplia que incluye la reproducción, pero cuyo objetivo real es mucho más que eso. Es la reorganización de toda nuestra energía erótica. Empezamos a vivir nuestras primeras veces con más conciencia que antes. Empiezan a atraernos otras personas, otras experiencias y nos protegemos de nuestra intimidad. Freud observaba que cuando esta reorganización presenta complicaciones, no solo aparecen los problemas físicos, sino que surgen conflictos psíquicos. Lo que parecía solo biológico se convierte también en un asunto del inconsciente. Y otra cosa que, siendo más mayores que antes, se puede experimentar la sexualidad de muchas formas. Conversaciones intensas que excitan, caricias sin necesidad de acabar en lo genital. Cualquier forma de placer que a cada uno le haga sentirse bien. Y sobre el placer, Freud llegó a una conclusión inesperada. Freud propuso algo que parece a simple vista un sinsentido. La tensión sexual al principio es desagradable, incómoda, angustiante. El cuerpo pide salida. Solo cuando encuentra un camino, una descarga, esa tensión se transforma en placer. Aunque esa descarga puede ser de muchas formas, no hay una única forma de descargar. Por ejemplo, cuando alguien te da esperanzas y luego te deja medias, la sensación no es agradable, es frustrante. O cuando te dejan con la palabra en la boca y no te dejan terminar lo que ibas a decir. Es que es algo que se siente insoportable.
Solo cuando la atención se dirige hacia la descarga se convierte en placer. Pero aquí la trampa, nos dice Freud. El placer experimentado hace surgir la necesidad de un placer mayor. Cuanto más placer obtenemos, más pide el deseo. Por eso el deseo puede volverse obsesivo o incluso angustiante, porque no se sacia, no para. Y la mente interpreta la tensión como un asunto que necesita solución urgente. ¿Cómo resolvemos esto? Para Freud esto no es al azar. El deseo sigue su recorrido particular y hay que entenderlo. Freud sugiere que el deseo no es caótico. Las zonas erógenas se coordinan hacia un objetivo común tras llegar a la pubertad. Una caricia, un beso, unas palabras, una mirada, no solo producen placer preliminar, sino que incrementan la tensión general. Y las zonas erógenas se coordinan entre sí para un fin. Por eso Freud distingue entre dos tipos de placer. El placer preliminar, el mismo de la infancia, pero ahora coordinado hacia algo mayor. Y el placer final, solo aparece tras la pubertad y es la descarga que resuelve toda la tensión acumulada. Y vuelta a empezar, porque somos energía, la energía no cesa, solo se transforma. Y por eso avisa de un peligro. Cuando el placer preliminar se vuelve excesivo, puede agotar la energía necesaria para continuar el proceso. Por ejemplo, si todo el tiempo te quedas en las palabras cuando estás intentando tener una pareja estable, no hay avance. O sea, cuando la persona se queda atascada en la etapa preliminar, en cualquier contexto, sin poder avanzar, ahí pueden aparecer las disfunciones o, por ejemplo, muchas perversiones son detenciones en estos actos preparatorios. Esto explica algunos patrones que podemos reconocer hoy. Otros ejemplos. En las conversaciones hay personas que solo buscan que las escuchen y que las comprendan y no están dejando espacio para un diálogo real y que se puedan crear relaciones más auténticas, donde también la otra parte que siempre escucha también siente y piensa distinto. O se ve muy bien con las redes sociales. El placer preliminar constante de ver reels o de depender de los likes agotan la capacidad para relaciones más profundas. El principio freudiano sigue siendo el mismo. El placer preliminar debe servir como puente hacia algo mayor, no como un destino final. Y evidentemente necesitamos lo social, somos seres psíquicos y sociales, por eso hay que pasar de la pantalla. La diferencia es que hoy tenemos más formas de quedarnos atascados en los preliminares, no solo en lo sexual, sino en lo social, en lo digital, en lo emocional. Y la resolución no tiene por qué ser la misma para todos. Cada persona encuentra su forma de canalizar esa energía erótica, a veces en lo genital, otras en el juego erótico, otras en la palabra, la risa, la creatividad. Lo importante es que al final esa forma de descargarnos nos permita sentirnos más libres y conectados. Con esto Freud nos deja entrever que el deseo funciona mejor cuando puede desplegarse sin interrupciones artificiales. Y llevando esto más allá, podríamos decir que se trata de sostener la tensión lo suficiente para que el deseo cuente una historia. Nos permita crear historias, no la de siempre. Si aparece la historia de siempre, es que hay un atasco o un bloqueo y la energía retorna a ese punto una y otra vez. Ahí están los patrones que siempre nos llevan a repetir. El deseo, aunque no se sacie, nos permite seguir teniendo ganas de más, de seguir viviendo. Y además nos dice Freud que el deseo no es solo psicológico. Aquí Freud se vuelve especulativo y se adelanta a su época. En 1905, cuando todavía no existían palabras como testosterona o dopamina, él se atreve a decir: el deseo no es solo psicológico, también es químico. Es muy posible que investigaciones posteriores descubran que la glándula de la pubertad posee normalmente una disposición hermafrodita, con la cual quedaría fundamentada la teoría de la bisexualidad constitucional. Está sugiriendo que todos tenemos elementos de ambos sexos. Esto es rompedor para 1905 porque la medicina de su época pensaba en términos absolutos. O eras hombre o mujer hormonalmente hablando. Y hoy algunos aspectos de la neurociencia actual resuenan con las intuiciones de Freud.
todos producimos estrógenos y testosterona en distintas proporciones. Los cerebros no son puramente masculinos o femeninos. O sea, si la biología no es binaria, la sexualidad tampoco. Esto explicaría la teoría de Freud de por qué la diversidad sexual es natural, no patológica. Pero Freud va más allá. Dice, la excitación sexual no solo viene de estímulos externos, también de sustancias químicas internas que circulan en el cuerpo. A estas sustancias las llama materias químicas especiales. Está describiendo en 1905 lo que luego se nombrará como hormonas y neurotransmisores que crean estados internos de tensión que buscan resolverse. Y aquí viene otro concepto de su teoría que rompe con lo tradicional, la libido. Así como el hambre alude a la alimentación, la libido es lo que está ligado a nuestra sexualidad en general. Para Freud, este concepto no es una metáfora, es una energía que aumenta, disminuye, se acumula y se descarga. Igual que medimos el hambre o el sueño, Freud propone que el deseo también tiene una base energética que se mide. Y advierte de que la libido no solo se genera en los genitales. Esta excitación sexual no es producida únicamente por los órganos llamados sexuales, sino por todos los órganos del cuerpo. O sea, la libido se produce y recorre todo el cuerpo, la piel, el estómago, los músculos, el cerebro. Por eso una conversación puede ser erótica, por eso una comida rica puede despertar sensaciones sensuales. El ejercicio físico puede activar el deseo. O cuando tienes estrés, la libido baja, no tienes ganas de conectar con otras personas. Ahora bien, Freud descubre que esta energía libidinal puede ir en dos direcciones. Libido narcisista, que es esa energía que se dirige hacia uno mismo y donde estamos ahí cuidando nuestra autoestima, nuestro autoconcepto. Y la libido de objeto, que es la energía que se dirige hacia el entorno. Dedicamos tiempo al amor, al deseo, a las amistades, a la familia. Pero si toda tu energía va hacia ti, no queda nada para los demás. Es como si te enamoraras de tu imagen, vives por y para ti. Solo tienes tiempo para tus problemas, tus sentimientos y no tienes en cuenta los sentimientos de los demás. Si la libido, por otro lado, se dirige excesivamente hacia los demás, te pierdes en las relaciones, vives por y para la aprobación externa. Freud creía que la libido es limitada, es como una economía psíquica. Si inviertes mucho en un lado, tienes menos en el otro. Por ejemplo, el tema del estrés es muy visual. Cuando estás en ese estado, tu mente activa el sistema de supervivencia. Toda la energía se dirige a la vigilancia, a los problemas y a la autoprotección. La libido del yo se infla y solo te centras en ti. Y el resultado es que no queda energía para los demás. Por eso estás más irascible, te enfadas con más facilidad, aguantas menos a la pareja, a la familia y eso te lleva luego a consumir lo fácil. Hoy sabemos la base biológica de esto que Freud describía. El cortisol suprime estrógenos y testosterona y baja la libido. El sistema simpático puede bloquear el parasimpático y por eso descansamos peor. En cualquier caso, cuando estamos en crisis laborales nos afecta a la libido, cuando estamos en duelo perdemos intimidad con la pareja, la ansiedad mata la libido. Pero cuando resolvemos los problemas, la energía se libera de la supervivencia y vuelve a circular hacia el placer y la conexión. Por eso es importante trabajar los bloqueos. Para quienes cuestionan la relevancia del psicoanálisis, hay que recordar que Freud era médico y neurólogo y sus hipótesis sobre las bases biológicas del deseo, aunque especulativas para su época, mostraron una intuición clínica importante. La neurobiología actual confirma algunos de los fenómenos que observaba, aunque evidentemente con marcos explicativos muy distintos. Y ahora, para quienes consideran a Freud únicamente como obsoleto conservador, te va a sorprender lo que escribió sobre género en 1915. Freud, 10 años más tarde, añade a esta obra una nota que refleja muchos debates de la actualidad.
Los conceptos masculino y femenino son desde el punto de vista científico extraordinariamente complejos y se usan en tres sentidos. En un sentido biológico, expresando los órganos genitales, los cromosomas; en el psicológico, aludiendo a lo masculino y femenino como equivalentes a actividad y pasividad, independientemente de los genitales que tenga la persona; y en el sentido social, lo que la cultura atribuye a cada sexo. Todo ser humano presenta en efecto una mezcla de sus caracteres sexuales biológicos con caracteres biológicos del sexo contrario, así como una combinación de actividad y pasividad. No es posible hallar entre los hombres la pura masculinidad o la pura feminidad. Aquí Freud está describiendo la intersexualidad y la fluidez de género en 1915. Está diciendo que lo que llamamos masculino o femenino son construcciones culturales. Cuando te dicen sé un hombre o sé una mujer, ¿qué significa realmente eso? ¿En qué sentido? Freud observaba que en la niña la zona erógena directiva es el clítoris, que es la localización homóloga a la del niño, que es el glande. Pero describe lo que ve que ocurre culturalmente. La pubertad se caracteriza en la niña por una nueva ola de represión que recae sobre su clítoris. Si el paso de niña a mujer se quiere comprender, hay que mirar no solo la biología, sino el peso de la cultura. Freud escribe que la sociedad obliga a transferir la excitabilidad del clítoris a la vagina, mientras que el hombre conserva la suya. A las mujeres se les enseña a renunciar a su fuente natural de placer para ser receptivas y no activas. Está haciendo una observación y una descripción de las dinámicas sociales opresivas de su época. Y esto provocaba en muchas mujeres lo que Freud llamaba anestesia, que hoy sería anorgasmia. Pierden su capacidad natural de sentir placer y sobre esa pérdida se suman cargas psíquicas que abren paso a síntomas neuróticos como la histeria. En una época donde las mujeres no podían votar, Freud ya estaba diciendo algo revolucionario. No hay diferencia psicológica esencial entre hombres y mujeres. Todos somos biológicamente una mezcla, y lo que se entiende como femenino y masculino es en gran medida un producto de la cultura. No está nada mal para alguien a quien todavía hoy lo tachan de arcaico o machista únicamente. Evidentemente que por mucho que él pusiera en el punto de mira lo que pasaba en su época, también estaba condicionado por ella, por eso a veces se contradice. Pero no quita el valor de lo que estaba denunciando porque a veces lograba trascender los prejuicios y adelantarse a su época. Y casi todo en su obra lo deja reflejado, sus errores, sus contradicciones, sus correcciones, sus remordimientos, sus giros en la teoría, y nos seguía diciendo que no dejáramos de estudiar. Hoy en día casi todos muestran los resultados y no tanto el proceso. Pero bueno, hasta aquí hemos tocado temas bastante interesantes, pero ahora se mete a explicar por qué las relaciones en la vida adulta son tan complicadas. El hallazgo del objeto no es realmente más que un retorno al pasado. Cuando nos enamoramos, en realidad estamos reencontrándonos con algo familiar. Freud propone que nuestro primer objeto de amor fue nuestra madre o la persona que cumplió esa función de cuidado. Con ella descubrimos la primera satisfacción ligada a la nutrición a través del pecho o el biberón. A partir de esa experiencia aprendimos algo decisivo, que el placer no depende únicamente de lo externo, sino que también puede sostenerse desde dentro, en nuestro propio cuerpo, porque el niño luego descubre que cuando mamá ya le ha terminado de dar el pecho o el biberón, él puede llevarse otra cosa a la boca y seguir satisfaciéndose. Pero en la pubertad esa primera huella de placer vuelve. Lo que antes fue succión del pecho materno se transforma en la búsqueda de otros labios y a veces en la compulsión hacia objetos de consumo, cigarrillos, alcohol, comida, incluso adicciones. Freud lo resume de esta manera. La succión del pecho de la madre ha llegado a ser el modelo de toda relación erótica. Y ahora Freud lanza una idea perturbadora. La madre se horrorizaría probablemente al conocer esta explicación. Nos dice, después de esta advertencia, que la madre con su ternura despierta el instinto sexual del niño o la niña. A pesar de que ella
de su amor de una forma asexual, despierta su sexualidad, pero esa relación debe volverse inaccesible. Por eso aparece la ley del incesto. Es la ley universal que nos empuja a buscar el amor fuera de la familia. Pero una aclaración importante: que los padres despierten nuestra sexualidad no significa que tengamos fantasías sexuales conscientes con ellos. La represión crea una barrera que nos protege. Si intentas imaginarlo, verás que es muy difícil o casi imposible imaginártelos en ese plano. Pero sí significa que quedamos bajo su sombra. Necesitamos su mirada, su aprobación, su consentimiento. Y esa marca sigue presente incluso en nuestras decisiones adultas. Pero hay algo más que Freud observa. Nos dice que los niños se conducen como si su dependencia hacia los padres fuera de naturaleza sexual. Esa llamada angustia infantil, el miedo a quedarse solos o los terrores nocturnos, ya es una forma de sexualidad prematura. Esto lo refleja bien, dice Freud. Si no se resuelve, en la adultez se traduce en relaciones obsesivas, dependientes, incapaces de soltar al otro. Y eso alude a que no se resolvió esa angustia infantil de separación. Y aquí llegamos al núcleo de una de las ideas más atrevidas de Freud respecto a las relaciones. Basándose en patrones que observaba repetidamente en su consulta, Freud desarrolla una hipótesis sobre por qué algunas personas parecen incapaces de amar y desear al mismo tiempo. Propone que en ciertos casos la pubertad puede generar una división problemática entre dos corrientes que en la infancia podrían haber estado más integradas. Es decir, en la infancia el niño o la niña dirige tanto su amor como su deseo hacia el mismo objeto, típicamente la madre, y eso no les lleva a experimentar ningún conflicto. Pero en la pubertad, la prohibición del incesto obliga a redirigir estos impulsos, lo que en algunos casos puede resultar en una separación defensiva entre el amor, la corriente tierna, y el deseo, la corriente sexual. El problema clínico que plantea Freud es que cuando esta separación se vuelve muy rígida, pueden aparecer dificultades para integrar amor y deseo en la vida adulta, para que se vuelvan a unir esas dos corrientes en nuestras relaciones. Casos que reporta Freud en su práctica: hombres que solo podían experimentar placer con mujeres a quienes no sentían respeto. Mujeres que pierden el deseo sexual con parejas que las amaban profundamente. Personas que confundían obsesión con amor porque solo se activaban con lo prohibido o lo inaccesible. Por eso, en la fase del enamoramiento, amas y deseas intensamente, nos volvemos como niños, pero con el tiempo esa intensidad baja y reaparece la separación natural. El amor por un lado y el deseo por otro. Y aparecen frases como "no eras quien yo creía, me has decepcionado". Y Freud sugiere que no necesariamente fuimos engañados, sino que proyectamos inconscientemente nuestros primeros modelos de amor. Y el enamoramiento es inevitable para todos, como nos dice Julio Cortázar. Como si se pudiera elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. El desafío que tenemos en la vida adulta es enorme, poder amar y desear a la misma persona, porque aunque ya estemos en la etapa adulta, podemos seguir buscando sin saberlo versiones aceptables de nuestros primeros vínculos o estar atrapados en lo que aún no superamos de ellos. Esto explicaría por qué nos atraen ciertos perfiles, por qué algunas personas solo desean lo inaccesible, ¿por qué el primer amor adolescente es tan intenso y devastador? Al final, el amor y el deseo se experimenta por primera vez unidos con otra persona. Y también explicaría por qué ciertas relaciones se vuelven obsesivas, reactivan la angustia de separación infantil. Todo esto basándonos en la teoría sexual de Sigmund Freud. Por resumir toda esta teoría, Freud nos mostró que la sexualidad va mucho más allá de lo genital. Es esa corriente vital que se enciende cuando tocas, cuando miras, cuando besas, cuando una canción te eriza la piel, cuando deseas una conversación. Y propuso que nuestra sexualidad adulta se construye sobre esa base infantil, esos primeros impulsos fálicos, genitales, orales, que en la pubertad se reorganizan en una sexualidad genital más coordinada, pero que nunca borran del todo esas primeras huellas.
Para Freud, comprender esto no era solo curiosidad intelectual, era un camino para vivir mejor. Porque cuando esa energía vital se reprime en exceso, aparecen los síntomas. Pero cuando se le dan otros destinos, se transforma en creatividad, en deseo, en vida. Hasta aquí este ensayo y antes de cerrar me permito una reflexión. Esta trilogía de Freud ha sido un viaje desafiante porque el tema de la sexualidad vista desde un marco más amplio genera todavía mucha polémica. Y el psicoanálisis no plantea dogmas, sino que al final invita a seguir pensando nuestra naturaleza humana. La gran aportación de Freud, más que aportar nuevas ideas, fue metodológica. El concepto de sexualidad como energía vital no era nueva, ya estaba en el tantra, en el chamanismo, en los templos antiguos, en la filosofía. Lo revolucionario fue que Freud lo llevó al ámbito clínico, como el inconsciente. Y el resultado ha sido abrir un campo que nos recuerda que no lo controlamos todo. Y este marco puede volverse necesario, sobre todo cuando ya lo has intentado todo y nada parece funcionar. Si mientras me escuchabas sentiste que hablaba también de ti, ahí hay un camino y puedo ayudarte a recorrerlo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Me encantará leer cualquier comentario, sobre todo los que sumen y permitan el diálogo. Seguimos la próxima. Un abrazo.